Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este segundo módulo del curso de prevención control de infecciones de la Organización Mundial de la Salud. En este módulo vamos a ver ya los aspectos propios de la enfermedad producida por el coronavirus. Evidentemente vamos a ver las características epidemiológicas. Vamos a establecer cuáles son las propiedades o a quienes afecta con mayor interés, si existe alguna relación con algunas otras enfermedades, qué individuos son susceptibles a la infección. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Un factor de riesgo es toda circunstancia o una situación que aumenta las probabilidades de que una persona pueda contraer una enfermedad. Entonces, existen algunos factores de riesgo mucho más susceptibles que otros. Las definiciones y la sintomatología propia que causa esta infección por el coronavirus, por el nuevo coronavirus COVID-19. Nuevamente, bienvenidos queridos amigos. Les habla su servidor, el doctor Ángel Eduardo Zambrana Fernández, y espero me sigan acompañando como lo hicieron con el anterior video durante el transcurso de estas diapositivas. Comencemos. ¿Qué es un nuevo coronavirus? Los coronavirus son una gran familia de virus que causan una amplia gama de enfermedades. Estas enfermedades pueden ser desde un resfriado común hasta enfermedades mucho más graves del tracto respiratorio bajo, como es el caso producido ahora por el COVID, que es la neumonía de la cual estamos hablando en este momento. Entonces, es un grupo de virus. Se le dice coronavirus porque presenta ciertas características en la parte de la superficie que le dan la forma de una corona. Entonces, por eso se le denominó de esta forma coronavirus. Ahora, es decir, este coronavirus nuevo del cual estamos hablando está asociado a un anterior coronavirus que era causante de una enfermedad o de un síndrome, que era el síndrome respiratorio agudo grave, el famoso SARS. Este apareció por ahí del año 2003, en febrero del 2003, casualmente en Asia, y luego se propagó rápidamente en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, y pues causó ciertos decesos en las personas por esta afectación de este virus. También está asociado a otro virus, que es el virus del Oriente Medio, el MERS, que también ha ido evolucionando. Por ahí dicen que son, para que podamos entender un poquito mejor, tanto el MERS como el SARS son como primos hermanos, ¿no? Tienen características similares, pero causan enfermedades un poquito diferenciadas. Pero bien, ahora estamos hablando de este nuevo coronavirus, que lo vamos a denominar SARS-CoV-2. Es una cepa nueva, no se había detectado antes en los seres humanos, por eso se tardó también tanto en identificar. Se dice que el primer caso de neumonía en China, en Wuhan, apareció por ahí del 22, 27 de diciembre del año pasado. Inclusive algunos reportes mencionan que son los primeros días del mes de diciembre. No se ha encontrado el paciente cero. ¿Quién es el paciente cero? El paciente cero es el primer causante de la enfermedad o el primero que ha causado la enfermedad. Por eso es que vienen las famosas teorías de conspiración y de que pues, probablemente habría sido implantado, etcétera, etcétera. Pero eso no nos importa en este momento. Entonces, una vez que ha sido detectado por ahí de finales, digamos, o segunda quincena de diciembre, pues rápidamente en laboratorio hacen la identificación y ven que no se parecía al SARS anterior. Había cambiado, había sido diferente, entonces, pero que causaba enfermedad muy similar. ¿Qué es el SARS? Es el síndrome respiratorio agudo. Es un problema que va a causar en nuestros pulmones una insuficiencia respiratoria y obviamente
el paro respiratorio. Este estaba causando lo mismo, pero no era el mismo virus. Por consiguiente, se lo denomina nuevo coronavirus y en principio le pusieron 2. En la actualidad se llama solamente COVID-19. Bien, hablemos o sigamos hablando de lo que es el nuevo coronavirus. Decíamos que que los coronavirus tienen la característica de ser más zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos permanecen o viven en los animales. Por ejemplo, el SARS, el primer SARS del que estuvimos hablando hace un momento, se menciona que apareció a partir de los gatos de Algalia y que el MERS, del cual decíamos que es primo hermano de esta enfermedad, apareció en los camellos. Por eso es que se dice entonces que los coronavirus preferentemente son zoonóticos, es decir, que viven en los animales. En la actualidad se viene diciendo que probablemente este nuevo coronavirus apareció de la ingesta de alimentos exóticos que acostumbran comer los asiáticos. Yo creo, desde mi punto de vista, esto sería falso, ya que al comerlos, a no ser que sean crudos, la misma temperatura de cocción pues los eliminaría, ¿no? Sin embargo, insisto, es una teoría que se está manejando por ahí. Hay varias otras teorías, inclusive las de conspiración, pero bueno, no se sabe en la actualidad de dónde apareció, cómo apareció. Se sabe poco a poco algunas características. China hizo un gran trabajo al reconocer rápidamente a este virus, inclusive detectarlo, saber su genoma, su ADN, descubrir la formación proteínica de cómo estaba conformado y pues obviamente evolucionar hacia una atención con algunos antivirales. Eh, por ahí se menciona que que ya tienen la vacuna. Um, han trabajado con otros medicamentos asociados, por ejemplo, el interferón, que es sintetizado por los cubanos. Entonces, ha habido un gran trabajo ahí mancomunado de varios profesionales, lo cual en la actualidad, el día de hoy, 16 de marzo, pues los chinos están libres ya de coronavirus en su ciudad. Básicamente el viernes dieron de alta al último paciente con neumonía causada por coronavirus. Entonces, su aislamiento, su sistema de salud funcionó, la medicación que han utilizado. Claro, que tenemos que hablar también de que pues hubieron bastantes decesos. Desafortunadamente no fueron en la patogenicidad con la que se esperaba, pero pues al final pues un deceso es un deceso, ¿no? Por ahí mencionaban algunos datos estadísticos de que pues 8 de cada 10 afortunadamente sobrevivieron y pues que lamentablemente 2 no lograron sobrevivir. Hace un momento también mencionábamos de que pues hay que tomar en cuenta las características, los factores de riesgo que afectan para desarrollar una mayor malignidad de este cuadro. Como dato estadístico, podemos decir que el 31 de diciembre del año 2019, es decir, el año pasado, en la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China, recibe la notificación de casos de neumonía de causa desconocida, mencionábamos hace un momento, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Inmediatamente se establece el protocolo, el cual vimos en el capítulo anterior. Se aisló un nuevo coronavirus que en principio lo denominaron SARS-CoV-2 o nCoV-1 y las autoridades chinas lo identificaron como el virus causal ya finalmente el 7 de enero. En la actualidad, el 11 de febrero, este CoV-2 fue bautizado con el COVID-19. Ya
es oficial, se llama COVID-19. Bien, acá en esta imagen podemos apreciar el mapa que ha ido evolucionando desde la primera aparición hasta la semana pasada. Este mapa es hasta el 23 de febrero. Vemos cómo ha ido saliendo desde Asia hacia los países, hacia los diferentes continentes. En la actualidad ya China, les decía, está libre del coronavirus. Donde ahorita está pegando con mayor fuerza es en Asia, perdón, en Europa, en Italia básicamente. Y se espera una gran oleada en lo que va a ser Norteamérica y Latinoamérica en general, ¿no? Hay que ir actualizando este mapa. Vamos a ir viendo poco a poco cómo va a ir desarrollándose o se van a ir presentando los casos para ver finalmente qué tanto se está conteniendo, qué tanto se puede controlar la aparición de esta enfermedad. Bien, lo que sabemos acerca del COVID como tal. Sabemos que tiene un periodo de incubación alrededor de los 5 a 6 días. Podríamos decir que en una semana ya se desarrolla la enfermedad. Esto no es una regla general porque puede desarrollar, insisto, dependiendo de los factores de riesgo, se puede desarrollar la enfermedad al primer día o inclusive el periodo de incubación le dan hasta los 12 días y medio. Por ahí alguien menciona hasta los 14 días, que es el margen normal para nosotros determinar si esa persona pudiese estar infectada o no. Entonces, en términos generales, normalmente la vida media de desarrollo de la enfermedad producida por el COVID-19, perdón, es 5 a 6 días. Las estimaciones obviamente van a ser mucho más precisas de acuerdo a los descubrimientos que se hagan o a los reportes del estudio que se hagan de este virus. Desde luego que necesitamos mayor información para tener unos datos mucho más precisos. Ahora, esto es importante porque existe un gran desconocimiento de repente por parte de la gente. Hay una gran psicosis también. El modo de transmisión. Este virus tiene un peso alrededor entre 400 y 500 nanómetros. ¿Qué significa esto? Que no le alcanza su peso a permitirle al virus volar, valga la expresión. Normalmente es expulsada de las vías respiratorias, va por la misma fuerza, si quieren, del estornudo o de la tos, va a salir cuando mucho, unos 90 centímetros, 1 metro, pongámosle en el peor de los casos, y va a caer. O sea, por eso es que se dice que este virus o estas gotículas donde se encuentra el virus van a permanecer en la superficie ya sea de las mesas, en la superficie de la ropa o de los escritorios, o sea, en las superficies en general. También recordemos que los virus no logran sobrevivir mucho tiempo a la intemperie. Las condiciones son muchas veces bastante fuertes y los logran destruir. Entonces, por ahí mencionan que normalmente tiene una vida máxima de 20 minutos, 40 minutos. Otros informes mencionan que hasta 9 horas ha logrado sobrevivir algún virus, pero, insisto, normalmente en condiciones normales, donde no existe un gran depósito, un reservorio. Por ejemplo, si yo estoy tosiendo un vaso y lo dejo, pues obviamente ese vaso con esas secreciones va a permanecer el virus por más de horas, 9 horas, 12 horas. Pero si estornudo y a lo mejor le cae en la ropa a una persona,
ese virus no va a sobrevivir más allá de 20, 40 minutos. Entonces, entendamos bien ese concepto. La transmisión no es de animales, bueno, por lo menos en este momento no se tiene fijo o no se tiene seguro de que haya sido producida por algún animal. Sí existe transmisión de persona a persona. Por el momento, en el caso de Italia, por ejemplo, pues sí, las transmisiones ya son locales. En algunos países de Latinoamérica también ya son locales, quiere decir que las mismas personas que viven en esa región ya se están transmitiendo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Eh, cada, cada persona tiene una característica especial, su raza, pues. Entonces, la raza también es un factor que va a condicionar la aparición de la enfermedad. Por ahí decían, hay razas de bronce, hay razas de oro, hay razas que son mucho más sensibles que otras, otras mucho más fuertes que otras. Entonces, por eso es importante también saber. Finalmente, en la actualidad no se cuenta con un tratamiento de vacunación. Esto yo lo pondría en tela de veremos, porque ya por ahí han reportado los chinos que ya tienen. Sabemos que Estados Unidos está trabajando también en una vacuna y veremos a ver cuál de ellas o cuál se emplea o cuál de las dos o tres o las que vayan a aparecer finalmente sean las que nos permitan protegernos de el coronavirus, el COVID-19. Como bien mencionábamos hace un momento, el COVID-19 está asociado al famoso SARS. ¿Qué características tiene esta? El coronavirus, por lo general, digo no por lo general, el coronavirus va a afectar las vías respiratorias bajas. ¿Qué significa de vías respiratorias bajas? Desde la faringe, la tráquea, los bronquios, y finalmente los alveolos son las vías respiratorias bajas. Este tiene preferencia por llegar hasta los alveolos y producir la famosa neumonía. Es muy difícil que podamos encontrar un paciente que tenga una resequedad de nariz, por ejemplo, o una congestión de nariz. Sí, va a haber resequedad, pero congestión es diferente, ¿no? O sea, una congestión de nariz, me refiero a que le esté saliendo moquito o que el moco se le haya eh, concentrado en la nariz. Es muy difícil. Eh, por eso prácticamente se descarta esta sintomatología. Puede haber una tos, ojo, la tos va a ser seca, no con expectoraciones, es seca, esa es una característica. Va a haber una fiebre por encima de los 38 grados centígrados y la característica principal o la sintomatología principal de esta neumonía o de esta enfermedad causada por el coronavirus es la dificultad para respirar, la famosa disnea y la fatiga general del cuerpo. Insisto, el periodo de incubación como promedio varía entre los 5 y los 6 días. Hay que tomar en cuenta también el historial de procedencia de este o si ha estado en contacto con otros pacientes que hayan sido positivos. Y bueno, acá en esta diapositiva reforzamos lo que habíamos mencionado. En una etapa temprana vamos a tener fiebre mayor a 38 grados centígrados y va a estar acompañado de algunos síntomas respiratorios. Principalmente, insisto, es la disnea, la dificultad para respirar. Se acompañará de tos seca, de debilidad, de malestar general, a lo mejor vómitos, poquito de diarrea, dolor de cabeza, cefalea. En etapa más avanzada ya ahí ya tenemos la neumonía o la bronquitis, ya que son factores donde vamos a tener a nivel hospitalario, a nivel clínico, pues ya vamos a ver, por ejemplo, un exudado, vamos a ver dificultades respiratorias, un paciente que tiene que estar inmediatamente intubado, que tiene que estar con soporte ventilatorio, pero eso ya es una etapa avanzada. Bien, ¿cuáles son los casos que a nosotros nos van a hacer pensar en una posible infección por el coronavirus, la neumonía causada por este virus? Bueno, en principio, la infección respiratoria aguda grave.
Ese es un primer término que tenemos que tener muy en cuenta, es decir, antecedentes de fiebre, fiebre por encima de los 38 grados centígrados, tos seca, necesidad de hospitalización. Hay una fatiga, hay una debilidad de parte del paciente, entonces tiene que estar hospitalizado para la vigilancia. A eso le podemos aumentar si existen antecedentes de viaje o residencia hacia países, ya no vamos a hablar solamente de China, si existen antecedentes de residencia o viaje hacia países donde la enfermedad ya se ha propagado. Por ejemplo, ahorita está Europa, Italia, Francia, que son los países que rápidamente están subiendo en sus estadísticas de morbilidad. O puede ser un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda que se nos presente a la consulta normal y al menos uno de los siguientes criterios durante los 14 días anteriores se presente. Por ejemplo, que haya estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19. Esta investigación pues ya se la hace o la hacen nuestros organismos de salud. Muchas veces podemos estar en contacto con personas y sin darnos cuenta, estas personas pueden estar enfermas, entonces pues hay que dar el seguimiento, ¿no? O si trabajó o acudió a un establecimiento de salud donde pues se está tratando la enfermedad o donde se están recibiendo pacientes por neumonía causada por el COVID-19. Ojo, esto es muy importante para nosotros los prestadores de salud. Estamos en la primera línea pues de contacto, estamos en la primera línea de riesgo, entonces hay que tomar en cuenta también la profesión. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo nuevamente, su servidor es el doctor Ángel Zambrana. Les dejo mi correo electrónico para que cualquier duda o aclaración o comentario que gusten hacerlas, pues con el mayor agrado la vamos a recibir y le vamos a dar la contestación respectiva. Asimismo, informarles que el siguiente módulo, el último módulo, vamos a hablar de las precauciones habituales, las precauciones en el modo de transmisión y finalmente las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud para el manejo del coronavirus, el COVID-19. Esperando contar nuevamente con su presencia, me despido hasta el tercer y último módulo. Gracias.